Muy buenos días, mi nombre es Brian Esteban Muriza Correa, estudiante de Ingeniería Agrícola y para esta ocasión, para la asignatura de Antropología, les voy a tratar de explicar un poco del Parque Arqueológico de San Agustín. Bien, pues para ello vamos a empezar. El Parque Arqueológico de San Agustín está ubicado en el departamento de Huila, Colombia, en uno de los sitios arqueológicos más importantes de América Latina, reconocido como Patrimonio de la Humanidad Latina, reconocido por, por la humanidad por la UNESCO en 1995. Este lugar es un testimonio único de las habilidades artísticas y espirituales de una civilización precolombiana que prosperó entre el primer siglo y el octavo siglo después de Cristo. La estructura de este parque son elementos funerarios, ceremonias y esculturas que se distribuyen en las terrazas, montículos y tumbas. Estos espacios están diseñados con un profundo simbolismo espiritual que conecta la vida terrenal con el mundo de los muertos y la fuerza de la naturaleza. Bueno, según Preus, quien realizó la investigación de San Agustín en el año 1913 y 1914, el parque refleja una visión cósmica de la vida y la muerte que se plasma en un arte monumental. El parque se extiende sobre una gran área de la cuenca del Alto Río Magdalena en las atribuciones del macizo colombiano. La estructura del parque se caracteriza por la presencia de montículos funéricos, sarcófagos y monolíticos, y es una impresionante colección de estatuas de piedra, ya que representan figuras humanas y animales. Estas esculturas talladas en toba volcánica y arenista son testimonio de las habilidades artísticas y cósmicas de las culturas agustinas. Por una parte, pues voy a tratar de explicar que hay tres tipos. Entonces tendríamos un primero que son como los montículos funerarios. Estos montículos funerarios son una característica distintiva del parque. Estos montículos construidos con grandes cantidades de tierra sirven como tumbas para los líderes y personajes importantes que estaban en esta sociedad. Cada montículo está rodeado por una serie de estatuas que representan guardianes y deidades protectoras, reflejando la creencia de la vida después de la muerte y la importancia de los rituales funerarios. Como segundo punto tenemos lo que son los sarcófagos monolíticos. Estos sarcófagos son tallados en una sola pieza de piedra con otras características notables del parque. Estos tipos a menudo están decorando con unos tipos de relieves y se utilizan para enterrar a los muertos junto con ofrendas y objetos personales. En sí pues una precisión y el detalle de los relieves sugiere un alto nivel que está sofisticado tanto a técnicas como a los artísticos de quienes lo tallaron. Por otro lado tenemos lo que son las estatuas de piedra. Bueno, ya estas estatuas de piedra son quizá los elementos más emblemáticos de este parque, pues porque estas estatuas que van variando en tamaño de pequeña figura hasta colapsos de 4 metros de altura representan una variedad de figuras humanas y animales. Muchas de esas estatuas tienen rasgos antropológicos, antropomorfos y zoomorfos, combinando elementos humanos, animales en una sola figura. Es decir que aquí pues, más adelante voy a escoger dos estatuas, para tratar de pues explicarles un poco. En sí lo que hace referencia a esto es que han combinado, digamos, como el arte de combinar tanto lo humano que pasaba en esa época con los animales y así forjar una sola pieza, por decirlo así. Esta función pues nos refleja una cosmovisión de los agustinos donde los seres humanos y los animales están estrechamente relacionados con el mundo espiritual, es decir que lo reflejan mucho con este mundo espiritual. Bien, pues ahora vamos a ver cómo está estructurado este parque. Este parque, pues como ya lo venía diciendo, la organización y su diseño, pues el parque se divide en cuatro sectores principales.
Mesita A, B, C y D. Estas áreas albergan una gran concentración de estatuas, tumbas y altares ceremoniales. Cada estatua está orientada cuidadosamente, probablemente para representar guardianes espirituales de las tumbas. Es decir, que está muy cuidadosamente distribuido para así relacionarse un poco con lo que realmente pues quiere mostrarse como tal, ¿sí? Entonces, pues ya eso digamos, lo iré desmenuzando un poco en el recorrido. Ahora tenemos lo que son las fuentes de lavapatas. Este sitio es una estructura ceremonial excavada directamente en la roca, con canales y figuras antropomorfas y isomorfas. Según Presus, pues estas fuentes son simbólicas de la purificación y contacto con todas las fuerzas sagradas del agua. Por tercer territorio, por decirlo así, tenemos los bosques de estatuas, pues aquí se encuentran algunas de las piezas más icónicas de este parque, es decir, que están presentadas en un entorno natural que refuerza la conexión con la tierra. Por último, tenemos lo que son los altos de los ídolos y altos de las piedras, pues estas zonas están representadas a un nivel superior de complejidad arquitectónica, con monumentos fúnebres y esculturales de gran tamaño, pues estas esculturas elaboran unas piezas volcánicas, se caracterizan por su estilo geográfico en piedras volcánicas. Entonces va caracterizando tanto por su geografía y mezcla elementos humanos, tanto así con los animales y cosas sobrenaturales. Como ya lo decía antes, pues estas piedras lo que reflejan tanto los humanos y los animales, pero también va muy relacionado a lo que es el mundo mágico, lo que es al mundo espiritual. Entonces está simbólicamente relacionado o tiene un vínculo, como decía, de material y espíritu en un concepto recurrente a esta civilización americana. Bien, pues ahora, ya conociendo un poco cómo está distribuido, pues vamos a empezar bueno, en este caso he seleccionado dos tipos, dos estatuas por decirlo así, y tratar de explicar un poco. Para esto pues he decidido empezar con el Templo de la Muerte. El Templo de la Muerte, como podemos ver, pues está descrito como un espacio sagrado donde se conservan los ritos funerarios y la representación de las transiciones hacia el inframundo. Este lugar está rodeado de esculturas antropomorfas que simbolizan la dualidad de la vida y la muerte. Es un concepto fundamental de las creencias angustianas. El templo incluye representaciones de animales asociados a la muerte, como serpientes y jaguares, y figuras humanoides que parecen actuar como medidores entre los vivos y los muertos. En términos antropológicos, este espacio puede interpretarse como un punto de contacto con lo sagrado. La orientación de las estatuas y su colocación estratégica de los montículos sugieren una conexión avanzada de la cosmología. Los rituales realizados en el Templo de la Muerte posiblemente incluyen sacrificios, ofrendas y cantos clamáticos destinados a guiar el alma de los difuntos hacia un destino espiritual. Como podemos ver en esta diapositiva, pues tenemos lo que sí es como el templo, pero que tiene dos guardias a los lados. Podemos dos personas y un señor pues que tiene en su centro, en su mano, que tiene el poder. Entonces digamos que estos dos serían como unos personas, unos sacerdotes que están cuidando al señor que sale al centro. Entonces por eso se atribuye el nombre del Templo de la Muerte. Ahora pasamos a un segundo que se le conoce como el arco iris. Se le conoce como el arco iris debido a que es un señor que tiene en su lado superior de su cabeza, tiene un arco iris, a su lado dos monos, sus manos, y pues está mirando fijamente. Esto en términos más técnicos lo que nos quiere decir es que pues esta estatua es de un hombre, como él decía, que tiene un arco iris en su cabeza y dos monos a los lados. Es una de las más emblemáticas y complejas, ya que está en el repositorio de escultura de San Agustín. El arco iris en este contexto simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, un puente mismo que une de los mundos espirituales y terrenales, es decir, que está relacionando cómo esa interacción que tienen tanto de lo mágico como lo terrenal. Y los monos en cambio representan lo que es la vitalidad, el juego y la conexión con la naturaleza, es decir, con nuestro entorno. Ya un poco entrando nomás a lo que es ya la cosmología como tal, al ritual que se le hace,
pues se señala que esta estatua puede haber sido una representación de un chamán, es decir, un guía espiritual, alguien capaz de trascender lo que son las dimensiones humanas para interactuar con fuerzas naturales y divinas. El arco iris, como ya se le ha atribuido pues algunos nombres propios nativos de ahí, pues es un símbolo universal de reconexión y equilibrio que refleja lo que son las capacidades del chamán para organizar fuerzas opuestas, es decir, fuerzas espirituales. Y ya pues como tiene monos azulados, pues podría simbolizar la interacción entre el mundo humano y el animal, es decir, reflejar esa estrecha conexión con los animales, reforzando así una idea relacionada de lo sagrado que está dentro del entorno que se está desarrollando. En comparación con otras culturas americanas, el arco iris también aparece como una simbología de mediación entre los que coincide con los mayas y la tradición orales a los pueblos andinos. Es decir, que esto sugiere una concepción del arco iris como un fenómeno espiritual tenía un alcance continental, es decir, que no estrechamente está relacionado a esa población, a esa ciudad, sino que trascendía más allá a los continentes. Ahora pues podemos hacer como una comparación arqueológica y antropológica, entonces digamos que podemos tener una similitud cultural. Esa similitud cultural se manifiesta tanto en el Templo de la Muerte, y el arco iris muestra paralelos intensamente como en otras civilizaciones. ¿Cuáles civilizaciones? Como los mesoamericanos, ya que los mayas y los aztecas pues también representaban elementos naturales como el arco iris y esculturas vinculadas con las deidades y agua y la fertilidad, es decir que a su alrededor querían representar sus esculturas, entonces digamos que puede estar estrechamente relacionado pues también con estas culturas. También tenemos lo que son los Andes, pues esas culturas andinas, tanto el arco iris como esta tumba de la muerte pues están asociadas a un control de clima y fertilidad agrícola, similar al posible rol de estas estatuas de San Agustín. También pues tenemos lo que son la Amazonía, pues es un símbolo de los monos como figura intermedia entre los humanos y los dioses. Aparece en las tradiciones chamánicas amazónicas. Este estilo artístico es la combinación de elementos humanos y animales. En las culturas angustinas refleja un estilo que se enfatiza en la espiritualización sobre lo natural. Pues aquí se señala que a diferencia de culturas andinas o mesoamericanas, las representaciones de San Agustín son más abstractas y simbólicas, es decir, con un énfasis en la función ritual sobre la estética. Hay otras comparaciones que están estrechamente relacionadas, como es el arte monumental de San Agustín, que tiene paralelos con otras civilizaciones precolombinas. Por ejemplo, como ya le hemos mencionado anteriormente, pues también existen que estas estatuas de San Agustín comparten similitud con los olmecas, especialmente en el uso de las formas antropomorfa y zoomorfa, es decir, a diferencia de cabezas colosales o melcas, las estatuas de San Agustín tienden a ser más estilizadas y detalladas en representación, es decir, que es un poco más definidas. Además, los monocultivos funerarios de San Agustín son comparables con túmulos de pueblos indígenas del Valle del Mississippi de Norteamérica, aunque las técnicas de construcción y materiales utilizadas son diferentes significativamente, pues estas comparaciones subrayan la diversidad y riqueza del patrimonio cultural y precolombiano en todo el continente americano. Ya está más relacionado también pues a un estilo artístico, ¿no? Entonces pues este estilo artístico en comparación con los Islas de Pascual y las estatuas de San Agustín tiene un mayor énfasis en la simbología religiosa, en la representación ancestral como tal. Pues estas similitudes en la monumentalidad de las esculturas olmecas, aunque San Agustín posee un estilo pues más natural, es decir, que refleja un poco más realmente pues cómo se veía en esos tiempos, ya que trata de detallar un poco más y a incrustar, como lo decía, lo que son los humanos, los animales y el mundo mágico, o lo que es la espiritualidad. En contextos de ritualidad, pues tienen similar a pirámides mayas o jeroglíficos de la Nazca. Estas estatuas forman parte de los paisajes ritualizados, destinados a marcar espacios sagrados. El concepto de protector espiritual se observa también en las culturas noreste de Norteamérica, es decir, que una estrecha relación entre las demás culturas es que han tratado de detallar, de formar
o de esculpir, por decirlo así, cosas que lo ayudan a relacionar con la espiritualidad. Ya pues por último, digamos que en conclusión de todo, pues tenemos que este Parque de San Agustín no solo es un testimonio de habilidades técnicas y artísticas de una civilización ancestral, sino que también refleja una compleja visión del universo. Estas estatuas que he mencionado anteriormente, como el arco iris y el templo de la muerte, pues encapsulan la profunda conexión entre el estado del arte, espiritualidad y naturaleza en la cultura angustina. A través de esta cultura se pueden identificar conceptos claves como la meditación, el chamanismo, la dualidad de la vida y la muerte y la relación sagrada entre los humanos y su entorno natural y animal que compartimos. Este análisis pues es completo con estudios contemporáneos que resulta la riqueza cultural de San Agustín y su contribución al patrimonio precolombiano de América. Pues esto sería todo, muchas gracias y pues espero que le haya gustado un poco más de este contexto.